Bueno, vamos adentrándonos en los temas. Siguiente debate, la temática es: ¿qué fue primero, Dios o las religiones? Solicitamos por favor la presencia de los hermanos de Orión número 9, Juan Fernando Treviño Gallegos, y de Minerva número 3, Abelardo Eaglestone y Vargas. Un aplauso para ellos, por favor. La dinámica igual. Vamos a tener a favor y en contra 4 minutos para debate de cada una de las posturas. A favor, hermano Eaglestone, ¿verdad? Y en contra, hermano Treviño. Cuando hablamos a favor, como la pregunta la voy a repetir, ¿fue primero Dios o las religiones? ¿Sí? Debemos entender, a favor es que fue primero Dios y en contra es que primero fueron las religiones, hermano. Porque en el caso anterior como que se confundieron un poquito con la pregunta, ¿no? Después la aclaramos y corregimos, ¿ok? Pues a favor, primero fue Dios, en contra, primero fueron las religiones. Adelante, hermano, 4 minutos, a los 3:30 habrá una larga. Gracias. Ya bien lo definía el gran pensador del siglo XIX, Víctor Hugo, cuando postulaba en su poesía del dramaturgo francés de Dios, y dura 3 minutos, intentaré ser breve. Dios, agitador eterno de las moles, que va con formidable movimiento rondando en la extensión del firmamento, creador de mundos, constructor de soles. Mi raquítico y torpe entendimiento apenas a llegar a ti se atreve, y aunque hasta ti con avidez le lleve la misma actividad del pensamiento. El infinito existe, ya lo veo extenderse alrededor mío y luego dilatarse tanto, tanto que hasta da miedo pensar que esté vacío. El espacio que aparta las estrellas será un desierto inútil, mudo o frío, sin más remedios que mediar entre ellas, y esas esferas cuyo rumbo cierto calcula y determina el hombre mismo son desiertos rondando en el desierto o soledades cayendo en el abismo. No puede ser. La esfera que yo habito es un grano de arena comparadas con muchas de las que hacen su jornada por el camino azul del infinito. Y estando este mundículo cuidado por seres mil, desde sus blancos polos hasta su línea equinoccial poblada, los demás por ventura estarán solos. Por la faz de la tierra se derraman seres cual yo, que sienten, quieren y gozan, aborrecen y aman, mas nacen, luchan por la vida y mueren. ¿A dónde al mundo terrenal venimos? ¿Por qué razón sufrimos y gozamos? Y aun cuando aquí nuestra misión cumplimos, ¿a qué lugar del infinito vamos? Porque aquí la razón y la conciencia en cada cual progresa a medida en que la flor de la humana inteligencia se nutre con los jugos de la ciencia. En los feroces campos de la vida progresan y varían como lo hace la materia que el cuerpo constituye y con la que tiene un estrecho enlace. Ni la materia ni el niño nace, y en el cadáver yerto se destruye. Luego el alma proviene del espacio para habitar su exigua periferia, ya sea en una choza o en un palacio, ya sea en la abundancia o en la miseria. Existen pues 2 universos, el sensible y el moral. El uno material es de los mundos, el alma de las almas invisibles. ¿Cuál fue primero, el alma o la materia? ¿Cómo? ¿De dónde? Formidable cuestión que a la miseria de nuestra pobre concepción se expone, pero ambas tiene quien las rija y con mano inflexible las gobierna. Una ley que ímpetu dirige, sabia, inmutable, ineludible y eterna. ¿Cuál es la ley? ¿En dónde está la mano? La ley es la atracción de la estrella hasta el polvo del más pequeño grano, fatalmente sujetos van a ella. La mano es la de Dios, ser soberano, cuyo nombre en sus obras está escrito, y como el alma está en el cuerpo humano, Dios está en la eternidad y el infinito. Zeus de Grecia, Júpiter en Roma, Aura Mazda en la Persia, Tien China, Elohim, Brahma, Jehová,
1000 nombres toma en el lenguaje la entidad divina, pero todas proclaman su existencia, la misma idea, con distinto nombre. Innata en el espíritu del hombre, innata en su razón y en su conciencia. Altiva y orgullosa la mirada delante del humano poderío se inclina anodadada, y mi alma permanece arrodillada a todas horas ante ti, Dios mío. No alcanzo a comprenderte, pero veo en torno a lo mío por doquier tus huellas, en el cielo marcado con estrellas y en este mundo con vida. Y yo creo, aunque diga quien quiera que me equivoco, que es preciso ser necio o estar loco o ser imbécil para ser ateos. Pero abusado han de tal manera las religiones de la idea divina, que el vulgo adora a dioses de piedra, de madera, de metal o hasta de harina. Ante este mundo ruin y estulto, nosotros, Dios eterno, te adoramos. Y aun cuando estés a nuestro alcance oculto, en honra tuya templo levantamos y te rendimos fervoroso culto. Por eso los masones humildemente te llamamos gran arquitecto, autor del universo. Poderoso hermano Pedro, gracias a Dios, muy soberano, gran comendador y supremo consejo del norte, y luchos hermanos, todos en sus diferentes lados que eran. La religión es el marco de la sociedad y Dios es el retrato colgado de ese marco. La religión, desde su concepto más puro, es la necesidad de dar a Dios una explicación. Es la creencia sin fundamento. Existen 3 argumentos fundamentales basados en la historia, en la ontología y en la lógica para demostrar que la religión fue primero que Dios. Argumentos que mi hermano no va a poder dar. Los sistemas culturales y sociales denominados hoy religión son históricamente anterior a Dios. Desde una perspectiva lógica, histórica, las primeras religiones surgen de la necesidad de darle una respuesta básica, adaptativa a las necesidades de la comunidad. Las primeras religiones, como el chamanismo, el animismo, surgen para estructurar a la sociedad, para darle alivio a la ansiedad existencial y para, de alguna manera, otorgar o dar o establecer reglas morales. Esto, sin duda, nos lleva a pensar, nos lleva exactamente a decir que la necesidad de un orden precede a la creencia de un ordenador obsoleto. Segundo argumento, el argumento de la progresión de la deidad. Todos somos aquí testigos que a través de la historia, la concepción que se tiene de las deidades o de los dioses ha progresado y ha evolucionado. Esto nos sugiere que Dios es un concepto de la religión, un concepto desarrollado por la religión y no un punto de partida. Las primeras nociones que se tienen de las deidades o de las divinidades son espíritus animistas, espíritus de la naturaleza, para posteriormente un Dios trascendente. Definitivamente, la religión es primero, no cabe duda. No olvidemos que el concepto que se tiene del Dios único, monoteísmo, es una evolución tardía de la religión, que surge con el judaísmo y se fortalece con el islam y el cristianismo. Las primeras deidades o conocimientos de deidades es desde el espíritu del río hasta el Dios trascendente. Por consecuencia, la religión es la base y de ella salen todas las concepciones que se tienen de Dios o de las deidades. Pues bueno. Es réplica. Son réplica de lo que él acaba de ir en contra. ¿Sigues a favor? Gracias. Bien.
Hace un momento y un antecedente poético de un pensador, como lo decía mi hermano, en la ausencia de las grandes oratorias vienen a imponerse las ideas abstractas, las ideas sin fundamento, las opiniones vacías y el eco de los eternos ruidos de las mil voces. Es muy ingenuo pensar, o es muy tedioso malentender que las religiones fueron antes o fueron después de la concepción de idea divina. Dios no se formula bajo un pensamiento, se entiende bajo la experiencia, se entiende bajo la práctica cotidiana de la vida del hombre. Entonces, las ciencias empíricas son las que buscan de manera precisa y constante el entendimiento de Dios y redundan bajo sus potestades. ¿A qué me refiero con eso? La biología, la anatomía, el estudio de la física, la química, la astronomía, las ciencias sociales, las ciencias políticas, todos los manifiestos habidos y por haber son el entendimiento de Dios y nada más que ello. Mi hermano mencionaba, sin afán de debatir, el tema sobre el río, el bosque, la selva, las primeras edades y los primeros dioses. Son las ciencias empíricas. Ellas buscaban el entendimiento, el correcto cuestionamiento del por qué sucedían las cosas. Eso es para mí, a mi punto particular y humilde de pensar, las religiones anteponiéndose ante la idea de Dios. Tercer y último argumento, el argumento más fuerte, el que no puede debatir. El argumento de la invención y poder. Estrictamente, desde una perspectiva crítica, la religión se trata de poder. Y Dios es esa herramienta ideológica inventada por la religión para poder justificar ese poder. No cabe duda que la religión es la base. Es la base. Se necesita el concepto de Dios para poder justificar ese poder. Entonces, es muy simple. La religión es la fuente. Dios es la causa. La religión es el poder fáctico y terrenal que necesita ser consolidado. Y para ser consolidado, necesita el concepto de Dios. Si la religión no tiene a Dios, definitivamente no puede seguir manipulando y adoctrinando a las masas. Conclusión: primero es la religión, después es Dios. Es cual. Muchas gracias a los hermanos Leviño Gallegos, Nurión número 9 y Higos Ibarra de Minerva número 3 por su participación.